¿Qué tal? ¿Está tu nieto ahí, Javier? ¿Quién es? ¿No? ¿Y cómo nos llevan? Nos quieren llevar de la nariz, a muchos sí los llevan. Es importante. A mí me contaba Pichín que... Te puede cambiar todo, Javier. Pero no solo es el fake news que miente, sino en el fake news del hacker que te hackea y hace declaraciones a tu nombre. Así es. Bueno, ese es mucho más delicado ya. Es más delicado todavía, pero todo eso gira alrededor de la informática y al final de las noticias, porque se meten en tu nombre y hablan cualquier cosa. Es bien, ¿No? Y te meten en un lío horroroso, ¿no? Ahora, si es verdad, tú puedes decir que te han hackeado. Sí, pero primero sale el escándalo No, y ya después sé. cuando uno ya rectifica, mentira, ese Javier siempre ha sido un sinvergüenza. Uy, ay, ay. Sí. Además Con que ese no, Javier me refería a Javier Díaz, ¿ah? Ah, ya. Gracias por el frío. oye, pero ¿cómo se llama? No solo hay que ser tecnológicamente especialista para hackearte, porque te roban tu celular nomás y ahí, si logran entrar, porque lo dejaste abierto, escriben en el Facebook a tu nombre, ¿no? O sea, Uy, hay que tener mira, cuidado. hace una punta de años, te voy a decir el año 2012, mi hijo, que es muy capaz, muy trompe, siempre contando el mundo, y su Facebook, estaba en provincia, estaba en Chiclayo, lo dejó abierto, un hombre con sus amigos, estaban en Pimentel, en la playa de Carrontal, sus amigos corrían tabla, no sabe la barbaridad que le pusieron. Claro. O sea, ya, una de tantas barbaridades que él era homosexual y ya declaró mi homosexualidad y llegó a mi Facebook. Le digo, ¿y qué te pasa? ¿Qué sucede? No, papá, mis amigos, deja abierto el Facebook. Pero, si esos son tus amigos, ¿cómo serán tus enemigos? No, no te preocupes, no es para tanto, no es para tanto. Además No, ponía detalles de actos homosexuales horrorosos. Y, oye, pero no, pues hombre. Sí, pues sí, no les voy a llamar la atención, carajo. y ojo, en las oficinas también, gente que, no sé, te quiere joder por alguna razón, también te descuidas con tu celular y te puede hacer un daño tremendo, ¿no? Sí. No, es terrible. Sí, pues en estos avances se pierde la privacidad, pues. Ahora, cuando tú lo pones encima de lo que estamos hablando nosotros, míralo a Javier Junior. ¿Y tu nieto, tocayo? Sí, ahí Caramba, está. qué buen mozo. Gracias. Se llama Julián. Con E. Juliano. Julián. Sí. Hola, Julián. Bueno, sí. Entonces, Sí, cuando hablamos, lo que estamos hablando nosotros de las Naciones Unidas, es un poco para dar un lineamiento de que sigan los países, ¿no? O sea, pero tampoco la idea de esta de acá no interfiere directamente en una ley en un país, pero sí creo que es importante si las Naciones Unidas da los lineamientos de lo que debería ser, así como da los lineamientos de libertad, de trabajo, etcétera. También parece que si se lograra eso sería pues claro. un gran aporte, ¿no? al mundo. Ahora, yo no sé, porque la gente está bien amarrada con los derechos, así nomás poner obligaciones. No sé si las Naciones Unidas estaría dispuesto a hacer un cambio tan radical de hablar transparentemente de derechos y obligaciones, Sí, pues. porque todos hay intereses inmensos detrás de los derechos, ¿no? Empezando por todos los socialistas, ¿no? Los socialistas son los primeros en avanzar con el tema de reclamar derechos, pero bien calladitos, Hasta que llegan al poder, una vez que llegan al poder, le empujan las obligaciones. La cosa es que lleguen al poder. Miren nomás los países comunistas. A ver si vas a tener derechos. Yo pasé un mensaje del presidente Sarkozy
¿cómo se llama? Ahí en el chat, no sé si lo llegaron a leer. Sí, lo leí. Buenísimo, Sí. buenísimo. La Muy verdad, bueno. la verdad es que, ¿cómo se llama? Hay un tema ahí de que mucho derecho, mucho libertinaje, pero a la hora de la hora no se habla de las obligaciones. Y realmente para poder tener un equilibrio y una sociedad en paz y todo el mundo debería tomar derechos y obligaciones, ¿no? Y Debería ser dentro de eso, sí, casi como un balance contable. Sí, así es, para la exactamente. cosa se equilibre, ¿no? Como Claro. dijo Javier, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, no puedes mirar una sola cara, nomás tienes que mirar siempre las dos, ¿no? Y, Mm. si tú estableces un derecho, siempre por simetría, les aseguro que vas a encontrar una obligación también. No va a ser muy Sí, difícil. sí. Pero el asunto es reforzar eso, porque cuando tú refuerzas solo el tema de los derechos, todo el mundo cree el derecho, pero nadie mira la otra parte, porque a nadie le gusta pues tener la obligación, pues todo el mundo quiere tener el derecho a todo, ¿no? Sí. Ahí les pasé también en el chat, decía Blume, que hablaba un poco de los congresistas, que decía de que debería hacerse un movimiento, una petición para que los partidos políticos elijan buenos congresistas. Bueno, eso debería ser una obligación de los seres humanos demandar eso. Y los gobiernos deberían poner de que, ¿cómo se llama? Los partidos políticos sean partidos políticos de una línea, no que son vientres de alquiler y que tenga gente preparada para poder ejercer el gobierno del país, ¿no? Y las leyes. Yo no entiendo cómo puede ser de que hayan congresistas que tú no los contratarías para que sean gerentes de un kiosco y los Sí, pones para a un nada. país. O sea, ¿entiendes? Es una locura. O sea, y eso es porque el ser humano no siente la obligación de demandar de que hayan buenos congresistas, porque ellos son los que van a destinar el destino de tu país y por lo tanto tu bienestar y tu progreso, ¿no? Es que sé Entonces, cuál es el problema, Franklin. sí, Quien entra en política siempre acaba embarrado. Entonces, no me quiero meter, me meto. O sea, no solo mi prestigio me lo tiran al piso, sino que acabo con 1001 juicios. Y si no me cuido bien, de repente acabo hasta preso, ¿no? sí. Hay un señor fiscal que me dice, no, prisión condicional. Pero ¿cuáles son los argumentos? No, usted parece que es. Con el parece que es adentro. No, pues no fastidies. ¿Qué es esto? O sea, la presunción de inocencia en este país, no es. No. O sea, Por eso, pero todas esas cosas son las que hay que arreglar. Arreglarlas dentro del país es bien difícil, porque ya el mismo Congreso tendría que ponerse una ley en contra de los mismos congresistas. ah, Por eso es que si nosotros lo vemos desde un punto de vista supranacional, donde las Naciones Unidas te dice, oye, es tu obligación elegir bien y para esto es obligación del gobierno hacer leyes para que tú puedas tener una buena candidatos de a quién elegir, por ahí de repente se podría hacer algo, porque la verdad es que es bien difícil hacer el cambio, ¿no? es Entonces, estos complicado. lineamientos que estamos hablando nosotros en realidad son bien importantes, no solo para el Perú, ¿no? Sino eso es un lineamiento general para el mundo entero, porque las Naciones Unidas es el que tendría la capacidad de poder dar esta orientación, ¿no? De repente estamos soñando un poco, ¿no? Bueno, Pero pero no vale la perdemos. pena soñar. Claro, claro. No, o sea, la verdad que no se trata de un sueño, o sea, en el nivel político que estamos, o sea, es infame y parece que cada vez va a ser peor. Y no se trata de, me tapo los ojos, los oídos y que me importa, no, pues, porque, No, cada vez estamos peor. Por eso, o sea, yo digo que es un sueño de lograr que las Naciones Unidas lo haga y que eso se implemente y chorree hasta nuestro país, ¿no? Es un sueño querer hacerlo, porque si lo lográramos va a demorar mucho tiempo, ¿no? Yo no creo que así nomás las Naciones Unidas puedan hacer los cambios, pero bueno, hay que poner la semilla y esa mm, semillita irá sacando sus raíces, irá poniendo pues su arbolito, crecerá el tronco y en algún momento se hará. Mientras que no se hace nada, por lo menos ahora nosotros tratamos de poner esa semilla. Si mm. no, no sé, la verdad es que la situación del país cada vez es más complicada. Y hay países, mira Cuba, ¿no? Cuba, Bueno, Cuba tiene años y sigue por ese camino y
no ha evolucionado, ¿no? ¿Y Cuba, de qué vive Cuba? Cuba vivía primero de la subvención de la Unión Soviética para tener un pie ahí delante de Estados Unidos. Y después de eso, con todo su plan de Sao Paulo, ya no me acuerdo cómo se llama el plan de Sao Paulo, decidieron meterse o robarse los países. A mí me parece increíble que puedan agarrarse un país como Venezuela, porque tiene petróleo y tienen un plan de seguir agarrándose los países. O sea, es como un cáncer que quiere ir avanzando, ¿no? Eso Es un es gobierno parasitario, básicamente. Es para, exactamente. no Sí. puede hacerse por sí mismo, entonces tiene que depredar y para eso se vale de otros países, ¿no? Ha sido siempre el mismo libreto. Y están amarrados con el narcotráfico. O sea, son narcoestados. Sí. No son narcoestados. O sea, no les interesa. Lo que les interesa es tener poder para poder, ¿cómo se llama?, lucrar con el narcotráfico. No puede ser, pues, que la hija de Chávez sea una de las hombres, de las mujeres más ricas de Latinoamérica. Creo que tiene como 4.000 millones de dólares, ¿no? Por lo que he leído en las noticias. Era verdad tampoco. Ya con los fake news uno no sabe qué es verdad o mentira, pero no me extrañaría, ¿no? Mm. No me extrañaría. Pues, algo tiene que cambiar para que el mundo se empiece a arreglar, porque también, y ojo, en otros continentes también es parecido, ¿no? O sea, no solo es un mal, digamos, de Perú o de Latinoamérica, Oiga, ¿qué le parece ¿no? si acá tengo, ya este es, acá tengo lo que hicimos la vez pasada, este era. Para ir avanzando, porque parece mentira, entre cuatro de repente lo hacemos un poco más rápido. ¿Ya? Y esto es lo que hicimos el otro día. No sé si lo llegan a ver. Sí, 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 sí. sobre la- Ya, esto sí, fue lo de para la primera generación de derechos civiles y políticos. ¿Ya? Entonces, voy a leerlo rapidito para ir entrando. La libertad de movimiento, respeto por la persona, propiedad privada, pública y las fronteras serían las obligaciones. Si tienes Yo, algo Tito, ahí, que Tito, hacer, lo Tito, corregimos, yo ahí, ¿me entiendes? yo, sí, pero yo a ese ahí me quedé el otro día pensando y deberíamos agregarle soberanía. Respeto por Porque la persona, propiedad privada, la pública soberanía, y las la fronteras y soberanía de las soberanía, fronteras. claro. ¿Sabes qué? Esa vaina que quieren hacer de Escazú, eso ahí me parece un crimen. ¿Cómo es que se quieren ahora, cómo se llama, ser dueños de que entidades supranacionales entren en la soberanía peruana y se apropien del ¿cómo se llama?, de nuestra Amazonía? O sea, es bien fácil, pues, hermano, querer poner leyes, amarrarse todos y al final de cuentas ya el Perú no va a ser el Perú. O sea, la Amazonía, ¿de quién va a ser? ¿Quién va a poner las leyes en la Amazonía? Yo sé que estamos pésimos con el Congreso y todo lo demás, ¿no? Pero la soberanía no debería, tiene que haber un respeto por la soberanía. Lo que pasa es que Escazú está diseñado para países que no tienen legislación, pues, antigua, Barbados, países chiquitos, ¿no? Pero Pero lo quieren no poner para en el nuestros Perú. nosotros. No, Ya, es un crimen esa vaina. la igualdad ante la ley, responsabilidad para minimizar la huella de carbono, eso no tiene nada que ver. Y pone también la huella hídrica, Tito. eh, Ahora, eso debería estar más en realidad en la parte de medio ambiente, ¿no? De repente más adelante lo cambiamos, ¿no? Sí, sí, ese tema de la huella hídrica eso y el no medio está, no ambiente. está bien ahí, ¿ah? Pero déjalo porque en su momento ya reestructuraremos todo, pues. No, que la igualdad ante la ley es tomar responsabilidad que existan buenos jueces. Claro, lo de la huella hídrica y la huella de carbono debería ir en la tercera generación donde estamos hablando del desarrollo sostenible.
Sí, 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 lo puedo poner después. sí, sí. Ya. Derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Eso es importante. Mira, yendo a lo más dramático, al tema penal. Los fiscales establecen tres condiciones para que tú vayas preso. Primero la presunción de fuga. Bueno, el cierre de las fronteras, pues, ¿no? O sea, si es que tú estás dentro del Perú, y te cierran las fronteras, y es más, te limitan con nombre propio, que no puedes salir del país, ya es una condición necesaria. Luego el arraigo, salvo que tú tuvieras una inmensa fortuna con dineros en el exterior, que es menos del 1% de la población, Menos. ¿no? Sí. Entonces, la gente tiene que trabajar, tienes que trabajar, o sea que me voy al extranjero a buscar trabajo. O sea, si eres un sinvergüenza como yo a mi edad, a los 65 años, a ver, ¿quién me va a dar trabajo a los 65 años? O sea, tengo que arraigarme acá con lo que tengo aquí, tengo que seguir buscando la cosa. Segundo, arraigo laboral. Y tercero, arraigo en el sentido de casa-habitación. Bueno, nadie tiene una inmobiliaria para estar saltando de una casa a otra. Sientas tu domicilio, bueno, pero si cualquiera de esas tres condiciones, el arraigo domiciliario, el arraigo laboral y la presunción de que no vas a jugar, no. Como soy fiscal, no me voy a arriesgar el pescuezo, te meto preso. Oye, pero por unas presunciones me vas a meter preso, por lo pronto, si no trabajo, no solo me arruino yo, se arruina mi familia. A ver, ahí sí realmente merecen los derechos. O sea, arruinas mi libertad, Así es. arruinas a mi familia. Y no, pues. No, 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 Javier, no. y digamos, nosotros como ser humano, si yo te digo, tú como persona tienes el derecho a un juicio, ¿cuál Sí. debería ser la obligación que tú tengas? Así como te dicen, tienes derecho a un juicio, ¿qué obligación deberías tener? Habíamos puesto ahí tener la responsabilidad de que existan buenos jueces, fiscales, un buen poder judicial, ¿no? Que sea honesto. Entonces tú como población, como pueblo, tú exiges al gobierno a que haya pues algo serio, ¿no? Porque si no, no tienes un derecho a un juicio. Que eso Mira, estaría... eso pasa por un problema de tradición, ¿no? O sea, los países más desarrollados tienen tradición y respeto. Desgraciadamente no, nosotros en Latinoamérica no tenemos ni tradición ni respeto. Todo el mundo desconfía de todo. Entonces ante la desconfianza absoluta, ante la no creencia de nada, se quiebran las cosas. Por eso, pero digamos, acá estamos hablando de una cosa macro, ¿no? O sea, general para todos los países. Yo tengo un derecho a un juicio justo y tengo la obligación de tener un buen poder judicial. Ya, eso ahí cómo se traduce y cómo se ejecuta y cómo se logra es otro tema. Pero tú le dices a las personas, a los seres humanos, le dices, tú tienes la obligación de que exista un buen poder judicial. Y ya, pues, hermano, si hay un mal poder judicial, demandarán, joderán, harán huelgas para que el gobierno cambie y tú tengas un buen poder judicial, ¿no? Y a la hora de las elecciones y a la hora de la gente vote a conciencia. Por eso tú dices, tú Ese es tienes el tema, votar a conciencia, por eso le hacer las pones, cosas a conciencia. por eso que tú como ser humano, olvídate del entorno Perú nomás. Como ser humano tienes derecho a la justicia y tienes la obligación de que haya un buen poder judicial. De repente, Tito, ahí tú habías puesto responsabilidad que sean buenos jueces, de repente, más que jueces, buen poder judicial, digamos, ¿no? Para que abarque no solo los jueces, sino fiscales, en fin, todo lo que es el O sea, poder judicial. tomar responsabilidad que exista un poder judicial. Un buen poder judicial, ¿no? Claro. Porque el Estado tiene la obligación
de crear las condiciones. Es decir, si yo voy a ir a un juicio, ¿no?, al cual tengo derecho de que se me juzgue, el Estado tiene que darme la posibilidad de tener un asesoramiento, ¿no? En caso, por ejemplo, que si yo no tengo un abogado, entonces el Estado debe proporcionármelo, ¿no? Y ver que las condiciones estén dadas para que ese juicio sea imparcial y sea justo. Un poder judicial imparcial o justo. De que persiga eso. Entonces tú ya le pasas el derecho y le pasas la obligación de que Imparcial y justo. supervise y vigile de que exista un buen poder judicial. Y de repente poner cosas como hablamos de que eso ya es un tema mecánico de cómo hacerlo, pero de repente mezclar el Código Civil con poniéndole pues personas jurados, ¿no? No sé. Claro, ese es como el Consejo Nacional de la Magistratura, la legislación es buena, pero la cosa es el tema de la gente que ingresa, la gente que elige, o sea, elegir a los mejores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, gente que no tenga una sola mancha. O sea, supone que tú integras el Consejo Nacional de la Magistratura, eres un tipo cincuentón, sesentón por tu trayectoria, eres un abogado, bueno, que seas un tipo impecable, pues. Claro. Realmente no es tan complicado ser un tipo impecable. No hay muchos, pero los hay. A esos tienes que elegirlos. Claro. Pero gente por eso que tenga la entereza ante las presiones, porque las presiones saltan ahí mismo. Por eso, pero cuando tú ya le pones como obligación al ser humano, ya el ser humano tú le estás diciendo, oye, es tu obligación mirar eso. El día de hoy a la gente no le interesa. Quieren el derecho al juicio, pero no le interesa pues quién está, quién involucra, quién decide, cómo se hace. No hay un involucramiento de la ciudadanía. Cuando tú le dices es tu obligación, por lo menos conceptualmente las personas conscientes deberían tomar conciencia y preocuparse de que exista pues un buen agente. El día de hoy, como nadie le dice que es obligación, simplemente para ellos es como si no les interesara, ¿no? Por eso es que digo yo que hay que hablar de derechos y obligaciones. Que en la práctica funcione o no funcione, no digo que va a ser una cosa fácil, ¿no? Pero por lo menos es un punto complejo. Ok, vamos resumiendo entonces. Acá, en el lado derecho, habíamos puesto la igualdad ante la ley, tomar responsabilidad que exista un poder judicial justo e imparcial, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, obligados a respetar la independencia de poderes y a participar en el sistema judicial. Eso era lo de los jurados, esas cosas. La libertad de pensamiento, de conciencia y religión, obligados a respetar el pensamiento del prójimo. Libertad de opinión y de expresión, obligados a ser honestos. La reunión pacífica, obligación de respetar la propiedad privada. ¿Qué se va con este? ¿Cuál es lo último que ha mencionado Tito? Porque la letra está muy chica. Aparte que yo soy cegatón. Ya. La obligación, la reunión pacífica. Obligación a respetar la propiedad privada. Y no sé si la propiedad pública también o está en otro lado. Claro, por supuesto que la propiedad pública. Por supuesto. Es un crimen de que destruyan pues el metro. Pues, ¿no? Destruyendo monumentos. Y también la obligación de denunciar los actos que hacen daño a la propiedad. Claro. Sí, porque si no lo denuncio me convierto en un cómplice. Así es. Sí. Ese va parte de este. Estoy tratando de ordenarlos un poco, las ideas. ¿Ya? Vamos a poner acá un espacio. Ya. La libertad de asociación. Obligar a la asociación a cumplir con los objetivos de la organización. O sea, acá claro, era... Ahí hablábamos del tema, es importante ahí en la asociación, el tema sindical, ¿no? Sí. Se trató la vez anterior.
Sí. Pero me pareció leer que en la segunda generación en donde tratan el tema sindical, ¿no, Tito? En la segunda, ahorita te digo, derecho a trabajar en unas condiciones, sí, sí. Sí. ¿Esta asociación a qué se ¿Sabes? referirá? ¿Sabes qué es para mí una, un hecho objetivo? Tanto en la política, no solo con el presidente de la República, sino todo aquel en los sindicatos, que hay alternancia. ¿Cuál es el problema cuando tú te quedas en un cargo de responsabilidad, bien sea un sindicato, bien seas congresista, bien sea presidente de la República? Eh, no sé si el poder te marea, que marea, sino que te enquistas y empiezas a hacer en tus círculos de poder y tú no quieres que nadie te mueva ahí. Incluso mueves a tus votantes para que te reelijan y te reelijan y te reelijan. Ahí viene la corrupción. Tiene que haber alternancia. Solo un periodo y luego entra otra persona, puede regresar a la siguiente oportunidad, pero que nunca te quedes en el mismo puesto de poder porque eso llama a la corrupción sí o sí. Así Para es. mí Yo creo, eso es Javier, importantísimo. o sea, hay un poco ahí tiene dos cosas, ¿no? O sea, la alternancia es buena, porque hay nuevas ideas, todas esas cosas, pero también la experiencia, ¿no? Hace que la cosa también fluya. O sea, por ejemplo, el sistema argentino del Congreso, ellos se renuevan, pero por tercios. Mm. Entonces, se queda con 2 tercios, o sea, los de experiencia, y a los más bajos, el pueblo los saca, ¿no? Yo sí creo que debe haber alternancia, pero también creo que la experiencia es importante. No sé, No, sí, la experiencia es, pero la cosa es la experiencia honesta, pues. esa es Entrar la en cosa. política, la honestidad, ay, jurídicamente hay que se llama la teoría de los actos propios. Si tú tienes más o menos una línea, debes moverte en esa línea, lo que tú creas, en lo que tú piensas, en lo que tú eres un convencido, sigues en esa línea. Pero, ¿qué sucede con los políticos en el Perú? Que como los bienes de alquiler cambian de uno a otro y no hay una continuidad, esa falta de continuidad, esa línea de conducta, eso es una muestra de corrupción. Mira cómo saltan de un partido político a otro, de una elección a otro. Sí. Ya. Es bien difícil, bien delicado. ¿Quién moraliza al moralizador? Pero Ahora, hay que tener cuidado mucho sobre la trayectoria de las personas. hola Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, perdón por la demora, hombre, aquí Hola, estamos. No, Mauricio. Hola, don Mauri. no te preocupes. Mira, ya y lo he pasado en limpio, entonces esto lo comparto para que le den una revisada, Claro. ¿ya? Porque ya está un poquito más ordenado. Y si quieren ponerle cosas, le agregan, ¿no? Y yo los invito ahora a ver la segunda generación, Listo. que es más cortita. Antes de entrar a la segunda, me gustaría agregar en el que estábamos viendo, para que fui un ratito a ver lo de la cerveza. Mira, en la participación en asuntos públicos, yo diría de que hay una obligación de exigir una buena institucionalización. O sea, las instituciones en el Perú son fundamentales. Ya no solo hablo del Poder Judicial, sino hablas de todo lo que es instituciones, ¿no? Deberíamos, el ser humano debería exigir de que haya una institucionalidad o instituciones eficientes y productivas y buenas, por supuesto, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros es un problema de institucionalidad en el país.
Todo Sí. todo es un desastre. Y eso como patrón general, ¿no? Y de institucionalidad, o sea, tengo obligación a exigir una buena institucionalidad o buenas instituciones. En esta parte, obligación a educarte, saber evaluar a los candidatos, y acá le voy a poner y exigir una institucionalidad de los partidos. Eficiente. No, no, de los partidos, no, te hablo de En términos generales. hablas de Indecopi, qué sé yo, pues el Perú está lleno de instituciones, o sea, todo, no solo el Perú, sino todo el Estado tiene un aparato estatal de instituciones, ¿no? Aparte del Poder Judicial, tienes por todo lado. O sea, Claro, todo. Ya, una institucionalidad, eficiente, ¿ah? eficiente. Eficiente. Estaba buscando el verbo. Ya está. El adjetivo. Ya está. Ya está. ¿Algo más? Ahí, si algo más le quieren agregar, se lo ponen. Yo se los paso. Sí. Ahora está un poquito más ordenado. Correcto. Sí. Ya está. Ahora, Mauricio, esto de la parte de la huella hídrica lo hemos pasado para más adelante. Claro. Esto de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que aquí entra un poco lo que mencionamos en una de más arriba, que era el trabajar, ¿cómo se llama? Orientado a los objetivos de la organización, ¿no? A ver, tengo derecho a trabajar, pero también tengo la obligación de trabajar en los órdenes objetivos, ¿no? O sea, todo el mundo quiere trabajar, pero todo el mundo quiere llevársela gratis, trabajando menos Quiere llevártela fácil. Sí. sí, trabajar. Ahí yo les comenté la vez pasada, ¿no? Yo he tenido casos de sindicalistas en que querían, pues, no trabajar de todo el año, o sea, que tú les pagues como si Sí. trabajaran. Con la licencia sindical. Sí, sí, con licencia sindical, pero todo el año, ¿no? Con la excusa de Sí, que sí, no sí. querían ir a los otros sindicatos, ¿no? O sea, y tú te descuidas y ¡pum! Te caen ahí y tienes pues una, dos, o cinco, o 10, depende del tamaño de la empresa, de ejército de gente que está no haciendo nada y encima yendo a otras organizaciones a fregar, ¿no? Porque eso es lo que La hacen. obligación de rendir una contraprestación justa o eficiente, ¿no? Eficiente. Claro, Por el, eso. por el salario recibido. No, eficiente nomás, ¿no? Ya metes el salario, ya entras a un detalle que no. Sí. Eficiente, pues ya. Acuérdate que esto Eficiente. acá tiene que ser genérico, ¿no? O sea, A ver, derecho a la protección social a los sindicatos. A ver, en derecho a trabajo, condiciones justas y favorables. El derecho a la protección social. O sea, tú tienes Antes de entrar, derecho si abusan de ti, te puedes juntar con varios y hacemos un sindicato. sí. Pero espérate, en el anterior, Tito, no solo hay una obligación de la contraprestación, digamos, al trabajo eficiente, no tiene que haber una obligación al cuidado personal. La gente a veces va borracha al trabajo y tiene accidentes, la gente, en fin, hay cualquier cantidad de cosas. La gente no siente que es una obligación, ¿cómo se llama? Cuidarse, ¿no? De repente lo teníamos en el tema de la salud, no me acuerdo, pero sí es importante de que haya una obligación de tomar todas las medidas de seguridad, digamos, ¿no? De cumplir con las normas de seguridad. Pero yo no Claro. quisiera entrar en normas acá, porque esto acá son cosas generales. Es una obligación de cuidarse, ya, y eso ya implicará cumplir las normas. Hay países que tienen normas, países que no tienen normas.
tú como ser humano tienes que cuidarte, o sea, no puedes decirlo nomás, es responsabilidad del trabajo. Yo tengo que hacer un trabajo y yo tengo que cuidarme. Y ya con eso ya obviamente saldrán las leyes y las normas del cuidado, ¿no? ¿Está bien? Más allá del tema tercero de la salud. Sí, acá, el tema por sí en el trabajo a nivel de salud son dos campos que se miran, ¿no? Una es el tema de accidentes, que es un tema de tener cuidado y no normalmente, pero hay muchos casos donde es un descuido del trabajador. A veces no, pero hay muchos casos. Y el otro tema es el tema de la salud, donde ya es la salud ocupacional, ¿no? O sea, donde no sé, lo pones a trabajar en una fábrica de asbesto y va a terminar contaminado con el pulmón, porque las condiciones que tú le das del trabajo no son las correctas, etcétera, ¿no? O compras pesticidas, pues, cancerígenos, y, no, o sea, hay un tema de accidentes y un tema de más largo plazo que es la salud ocupacional, ¿no? Y ese no es el tema que había puesto Tito de la norma de seguridad. No, lo que pasa es que yo a nivel de norma, como esto acá, digamos, en principio es un tema de que queremos que las Naciones Unidas lo diga, yo creo que deben ser, ¿cómo se llama?, expresiones muy genéricas. Cuando ya hablamos de normas a nivel de Naciones Unidas, que le dicen a los países, tienes que cubrir las normas, ya implica de que habría que ver qué normas son, etcétera, ¿no? O sea, al nivel de lo que estamos hablando, yo preferiría que sean cosas muy generales, ¿no? Es el cuidado de la persona. Porque Claro, es... Mira, el derecho a claro, el en derecho a eso, la protección social y sindicatos, ¿cuál es la contraprestación? O sea, está bien, yo tengo derecho a hacer un sindicato, pero ese sindicato, o sea, tiene que actuar sanamente, ¿no? Y ese está en el que pusimos arriba, Tito. El que pusimos arriba lo habíamos pensado un poco en el tema de... ¿Dónde estaba? No, más abajo creo que está. ya le pesqué el criterio a Franklin. O sea, a ver, si uno va al tema de las Naciones Unidas, uno tiene que ser enunciados generales. O sea, el tema sustantivo sobre los derechos y las obligaciones. Si uno ya quiere ir al tema normado, ya es reglamentar la cosa. Y si queremos reglamentar la cosa, ya no vamos a un detalle que Sí, es muy puntilloso, muy exhaustivo. El principio general, ¿no? Esa es la sí, norma de lo sustantivo, los derechos y las obligaciones. Pero Si ya quieres reglamentar el derecho, reglamentar la obligación, ya se vuelve un tema infinito, ¿no? O sea, la verdad ya empiezas ¿cómo es el uniforme del trabajador minero? sí. Tiene que tener, qué colores tiene, ya, te raya. O sea, derechos de los sitios del trabajador minero, pues, pero Mira, ahí se está el repitiendo tema, la obligación, ¿ah? ya. Yo te lo he Al puesto en final, amarillo. al final miraremos, ¿no? Porque el derecho a la protección social es importantísimo, ¿no? Pero también tiene que sí. haber una obligación de cumplir con los objetivos de la organización, pues, porque cuando tú tienes que todo el objetivo es social y la organización va para otro lado, tiene que haber un punto medio, ¿no? Mauri. Mm, Perdón, Javier, sí, Javier ese presente. lenguaje de protección social no es el Sí. lenguaje de la seguridad social, el lenguaje de las pensiones y todo eso, no es ese el lenguaje. No exclusivamente ese, ¿ah? No exclusivamente ese. Tiene ¿Dónde que ver por ahí. está, porque esto habla de derechos económicos, sociales y culturales? ¿En qué parte, y ahí acaba, ¿cierto, Tito? Son esos cuatro. Y en el Hay uno siguiente más. creo que está el tema de la seguridad social, porque habla de Yo asistencia. sospecho que el tema del lenguaje de protección social se refiere a todo el universo de la seguridad social,
por lo tanto, las pensiones y toda esa cuestión, donde claramente la obligación es de uno contribuir, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita los acaban de reventar todas sus Respetar cosa que también eventualmente va a haber que dentro de acá 10, 20 años, o va a haber una ley que va a endeudar al país nuevamente para aportar eso que se ha sifoneado ahora. Porque no se puede permitir, o sea, la sociedad no va a permitir que la gente no tenga la prestación social al final de su vida. Por eso digo, pero a ver, esa protección social a la que de ese segundo ítem, sospecho por todo el conjunto y porque no hay otro sitio que se refiere a la seguridad social. Y si ese es el caso, entonces claramente la obligación es contribuir al fondo, ¿cierto? O contribuir a la cosa común. Sí. En el siguiente punto, Mauricio, hablan de asistencia médica. la obligación del aporte. No, pero, ok, bueno, sí. Pero esa es la cuestión del seguro de salud. Pero sospecho que, por eso digo, sospecho que ese segundo punto ese lenguaje está asociado a la seguridad social. Y si ese es el caso, la obligación es contribuir, punto, nada más. No, está bien lo que dice Mauricio. El derecho a la protección social, más que poner esto, ya, uno está obligado a contribuir. Claro. Porque ¿qué pasa si es que si todos son informales y nadie aporta? Sí. No, pues Por no va a haber eso, un o sea, fondo. como lo mencioné antes, la cosa tiene que ser como un balance contable. ¿No? Activo y pasivo, o sea, claro, yo tengo derecho a, bueno, pues, pero oblígate a contribuir, como dice Mauricio, porque si no, ¿con qué se va a cubrir los derechos? Sí, Con el pues aporte, sí. pues. Mira, yo creo que esto, para cambiarlo, para que no esté igual, lo pongo así. Entonces ya no tengo que marcarlo. Ok, pero lo que pasa es que el tema de los sindicatos también es ¿cómo se llama? Importante, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes, porque hay una coma ahí. Lo han metido ahí junto. Ya, ¿quiere que lo vuelva a poner? Sí, lo que pasa es que al final tenemos que dejarlo en un solo lado, ¿no? Hay que entender bien cuál es la libertad de asociación Es que la libertad de asociación es que nosotros 5 podemos crear un movimiento sobre las obligaciones. Tenemos esa libertad, no necesariamente un sindicato. Entonces, este de los objetivos de la organización debería ser en la parte de abajo y aquí hay que poner otra obligación, ¿no? Me parece que sí. Porque nosotros lo circunscribimos arriba a como que la asociación está asociada a la empresa. Sí. Y de repente Claro, y las no es así. Mientras que arriba es más amplio que eso. Claro. Yo tengo derecho a ser parte del colegio de ingenieros. Claro. Y tienes la obligación de cotizar. Sí, Exacto, ¿No? exacto. Y de participar de manera activa y ¿cómo se llama? Y honesta, ¿no? Claro, acá estás obligado a participar, tienes libertad de asociación, pero estás obligado a participar obligado a participar de manera activa y honesta. Esa palabra honestidad, es un verbo bien complicado. Por eso hay que tener una continuidad. Yo creo que la es tener una continuidad de línea, de conducta. Y no estar, como vemos en los diarios, que se cambian de un lado al otro. La honestidad es importantísima. Ahora sí está bien aclarado, ¿ah? ¿No? Ha habido una pequeña. Ahora sí. Ya. Ok. Ahí está con lo del sindicato. Ahora toca esta. El derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y a su familia la alimentación, vestimenta, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales.
Claro, pero eso te obliga a que también pagues impuestos. Ah, romper con la informalidad. Ahora ¿cómo la rompemos? Pero es que si tú estás pidiendo un derecho de que te den el pago adicional y todas esas cosas, y si no pagas impuestos, ¿de dónde pecata mía? Claro, pero Tito, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ah? Pero yo quiero ir un poquito más atrás. Yo quiero tener un nivel adecuado de vida. Entonces te ponen un sueldo mínimo vital, ¿no? O que el gobierno dirá, bueno, para que tú tengas pues un nivel adecuado de vida, pone pues sueldo mínimo vital. Pero para tener un sueldo mínimo vital, tú tienes que tener empresas que puedan pagar ese sueldo mínimo vital. Entonces, yo creo que si tú quieres tener un adecuado nivel de vida, deberías estar obligado a exigir un buen entorno de organizaciones públicas y privadas que, ¿cómo se llama?, que generen el trabajo. Porque el Estado solo no emite dinero y paga, o sea, tiene que haber una economía, ¿no? Y al final la economía básicamente es de empresa privada o empresas públicas, ¿no? Yo personalmente de empresas públicas sería lo mínimo y empresas privadas lo más importante. Pero hablando de públicas y privadas, debería haber una obligación del ser humano de que, que exija un entorno para la generación de crecimiento de empresas públicas y privadas o algo así, ¿no? O sea, que exista un entorno no tan con tanta... O sea, para hacer una empresa formal, acá es tan complicado, ya hay toda una serie de trámites que mejor me hago informal. O Sí, sea, Sí, pues. por eso, hablamos en general, porque acuérdate que esto acá es general, o sea, sí, exigir de que haya un entorno que genere empleo. Si tú, Ah, ya cuando entras en detalle a ese entorno de generación de empleo, entonces tú ya dices, oye, bueno, yo para generar empleo, ¿qué necesito? Necesito tener, pues, ¿cómo se llama? Menos regulación o regulación bien hecha de acuerdo al tamaño de la empresa, en fin, lo que sea. Pero en el Perú, compadre, ponen leyes por cualquier cosa, sin pensar, porque no es gente preparada, ¿no? O sea, simplemente se les ocurrió, no sé, pues prohibir la canchita, vender canchita en el cine. Y a la miércoles, sacaron una ley para no vender canchita. Parece chiste, sí, pero es la realidad. sí, a eso se dedican. Así ya. es, pero ¿qué tiene que ver? ¿Me entiendes? O sea, nosotros como seres humanos debemos obligar a que nos pongan leyes que generen un entorno favorable para el empleo, para la generación de empleo. Porque si no te vas con el derecho, ¿no? Mira el tema textil, ¿no? Nosotros éramos grandes productores ¿cómo se llama?, de textiles. Han habido años y éramos los principales, no sé si los principales, pero éramos un gran productor de textil, pero le pones tantas normas y tantas cosas que lo sacas, le quitas la competitividad. Y al final de cuentas, quitarle la competitividad, no hay trabajo. Entonces, no hay trabajo, entonces tú le dices, bueno, tienes el derecho a una vida adecuada, pero si yo no te genero el entorno para que tú tengas un buen trabajo, entonces, ¿cómo se llama? No lo vas a tener. Entonces, exige de que haya un entorno favorable para las empresas públicas y cuando hablo de públicas, de repente no es el momento de ponerlo acá, pero en las empresas públicas deberían ser eficientes. No se trata de que generan empresas públicas para generar trabajo, porque al final de cuentas las empresas Claro. públicas Sí. se tiran el presupuesto. La plata de la empresa, los impuestos tienen que Sí, irse a sí, salud, Díaz. perdón, ¿ah? Tengo que decir Díaz porque si no es Durán también, pues entonces Díaz y No, si Durán. no, no se me queda claro. Que si no te dedicas a crear empresas públicas con miras al clientelismo político, ¿no? Así es. Y creo que no se trata de... Sí, me parece que es importante, ¿no? Lo que han dicho, que debemos nosotros, en lo posible, eh, expresar, digamos, de manera general, ¿no? Las condiciones, etcétera, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Porque si no, entonces ya el grado de complejidad es demasiado, ¿no? O sea, debe ser principios como los mandamientos, ¿no? Que son solamente 10. Entonces, Correcto. sí, debe ser principios generales. Ahora, ¿cómo se aplican? Bueno, ya podría ser motivo
de un estudio más detallado, ¿no? Pero a nivel, digamos, de declaración de principios, yo creo que deben ser principios generales, básicamente, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Pero Sí. está bien redactado lo que he puesto ahí, Javier, o Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo necesito de que sea un entorno que genere, no, intentamos ahí generar entorno dos veces, ¿sí? Obligar a Tres. generar un entorno obligar favorable a generar un entorno favorable. que cree el empleo, Ah, ya, para la creación de empleo, si quieres, para la ¿no? creación de empleo. Está mal redactado. ¿Cómo se hace eso? Ya es materia de otro estudio más profundo, ¿no? Pero a nivel Sí. de creo que vale. Para Y generar tiene que. empresas, No, empleo. Ya, para no entrar en un tema público-privado, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. A veces, Ahora, no, a veces se vuelven discriminaciones. claro, yo personalmente pienso que para generar empleo tienes que generar confianza, empresa privada y generar empleo. Y Sí. no generarlo a través del Estado, ¿no? Como que Claro, no, no, no empleo por decreto, sino empleo por productividad. sí, por mercado, ¿no? O sea, Mm. tienes que pensar de que mira, nosotros podríamos generar muchísimo trabajo, por decirte, con turismo. ¿Y qué cosas necesitas para hacer, ahorita traemos 3 millones de turistas, yo quiero llegar a 20, igual que México. ¿Qué cosa puedo hacer con 20 para generar 20 millones de empleos en turismo? O 20 millones de turistas que van a generar cualquier cantidad de empleo. Yo te aseguro de que si yo Infraestructura. pongo Choquequirao, pongo Chan Chan con sus 14 palacios activos, pongo Caral, olvídate, pongo todo eso en funcionamiento y lindo para visitar, la gente va a venir y ver los pajaritos en la selva. Tenemos un mundo inmenso para ver. Pero ¿cómo lo haces? Hay dos maneras de hacerlo. O el Estado invierte, ¿cómo se llama? Y pone eso en valor, lo cual no tiene la plata porque tiene otras prioridades, o hace público-privado, como por Público decirte la privado Huaca. sería lo interesante. Cuando éramos chicos, Tito, ¿acuerdas cuando íbamos a la casa de Bustamante que vivía al frente? Estaba abandonada la Huaca Puyana. Ahora el día de hoy es una cosa chiquita, pero de alguna manera financiada por el restaurante, que también genera turismo, y tienes claro, ahí un ese es un muy buen ejemplo. claro, ese es Ujú. un micro, pero eso ahí podría hacerse en grande, ¿no? En fin, pero mi punto es que es el entorno favorable para generar empleo. Entonces, estamos obligados a pensar en eso. No que acá el peruano quiere generar empleo y tira y jala, se retrocede en lugar de adelantar. Oye, este que viene, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Con esto de los 65 años, que te obligaban, ¿no? Bueno, acá hay varios, Pasa el hay varios retiro. A los que 65 le liberados, pasa el ¿no? retiro. Sí, sí, sí. Le van a poner Ramón Castilla a Vizcarra. Tienen que armar más canchas de fulbito, tiene que haber pues un entorno más favorable para poder hacer deporte, ¿no? Estás obligado a cuidar tu salud, ¿no? O sea, Sí. si no, no lo vas a tener. Claro. La Entonces salud, hay una dimensión de responsabilidad con la salud de cada uno, ¿cierto? Con la salud Así personal. es. Y hay que acá asumir esa responsabilidad porque si no, yo creo que obligado con la salud, Mauricio, estoy de acuerdo, pero también, y un poco, lo que decía personal. Franklin, obligados a cuidar la salud, ¿ya? Pero acá también hay un tema de que si creamos yo me cuido todo, pero también tengo que cuidar el medio ambiente, Mm. El porque, medio o ambiente sea, estaría en el otro rubro de medio ambiente, Tito. creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que aquí, mira, yo estuve en Bogotá hace un año, hace 2 años creo que estuve ahí, unos días nomás. Y la verdad es que la infraestructura que ellos han hecho para,
¿cómo se llama? Ciclismo. Impresionante, ¿no? Ciclismo, coliseos, natación. Nosotros hemos avanzado bastante con el tema de lo Con que los se- panamericanos se han ayudado mucho. pero se ha hecho eso un poco al guerrazo, no al guerrazo, sino no como una política, sino se ha hecho porque, en fin, nos tocaba y se metió un caballazo y se ha hecho, lo cual es muy bueno. Pero así como eso, hay que hacer más todavía. O sea, hay que Por ser ejemplo, constante, pues. No es solo un evento, los Pero panamericanos, sino hay que ser una política de largo tiempo. Ah, una de las cosas más fundamentales que existe actualmente, o sea, que se ha hecho más obvio todavía con el coronavirus, o sea, por la cantidad de muertos que ha habido que tenían enfermedades previas, crónicas, ¿no? La diabetes y las hipertensiones y las cuestiones cardiovasculares. Es el tema en los niños que no fumen y que los niños hagan ejercicios, que los niños no sean obesos y que los niños no fumen. Que no coman comida chatarra. O sea, hay un tema y eso pasa a ser hasta cierto punto responsabilidad de los padres. Claro. No sé cómo, porque ahorita esos son los grandes precursores, ¿no? Hay muchísimas otras cosas, pero los grandes precursores de las enfermedades crónicas en la edad madura y la edad adulta son el cigarrillo y la obesidad. Si los niños tuvieran condiciones para que, o sea, de ninguna manera fumen y en la medida de lo posible se ejerciten para no ser obesos, eso contribuye tal vez nada más que nada en el mundo a que eventualmente la gente tenga la posibilidad de disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental. Sin eso, sí. o sea, estamos incubando. Ahora, ¿será que es posible? Digo, es complicado, ¿cierto? Esto no es sencillo, pero por supuesto hay que cuidar la salud personal. Y para los adultos, proteger a los niños y adolescentes. Claro. Y hay esos dos, les dejo la inquietud de que hay, o sea, eso es lo que hay actualmente en la comunidad científica de salud pública, ¿cierto? El cigarrillo y la obesidad. Que no fumen y que hagan ejercicios. Los niños y los adolescentes. ¿Será que hay será que pongo a consideración de ustedes frasear de alguna manera esa obligación de los padres hacia los niños y los adolescentes? Yo creo que así, Mauricio, ¿eh? De repente en esos obligados a cuidar la salud personal, con especial énfasis en los hijos, y con los hijos, así una cosa general, ¿no? O sea, que ya no solo me cuido yo como persona, sino yo y mis hijos. Niños y Pensando adolescentes. en menores, pues, ¿no? y formar adecuadamente, ¿no? Sí. Eso. Sí, pregonar como el ejemplo. Eso es lo más importante. No hay nada como el ejemplo. No es el dicho, sino el hecho. A la infancia, voy a poner, ¿ya? Difícil de cumplir en algunos casos. Y adolescencia. Los adolescentes son, porque el tema del El trago cigarrillo también, no es un tema, el tema del cigarrillo no es un tema infantil, ¿no? Sí. No, que va. Bueno, no es, de acuerdo, pero no es predominantemente, ¿no? El tema de la adolescencia. Por eso no hay que ser borrachos. Ya. Está Tema es chocando el con cigarro. Chocano. Acá, no sé, este punto lo voy a poner en rojo. No, Por yo lo menos yo soy. estoy fallando Yo con el sobrepeso. Ahí. Yo, Estamos llegando modesta al aparte, último. sí. A ver. Oye, o sea, acá me parece que es, claro, yo tengo derecho a educarme, ¿no? Pero también tengo la obligación Obligación. de aplicar estos conocimientos de manera productiva, para el bien común, algo así, ¿no?
Tienes el derecho y la obligación de educarte, ¿no? Si no, nada de lo Claro. demás te... Yo creo que tienes la Y la, obligación también de y la exigir una obligación de buena... educarte siempre, no jubilarte en la educación. Eso. Siempre. O sea, Bien. así cumplo los 65 y bueno, y la expectativa de vida del ciudadano cada vez más amplia. Ahora creo que el peruano puede estar rondando los 80 años con Imagínate. vida. Entonces, ya, pues, cuide siempre, no es que seas un viejo dejado, no, que seas un tipo que no sea achacoso, por el bien tuyo y por el bien de tu familia. También creo que es una obligación exigir buena educación. Es inaceptable de que quieran reponer estos 14.000 profesores Es un que nadie crimen. diga nada. Es que todo parte de ahí, de la educación, porque inclusive el elegir bien a tus autoridades pasa por eso, ¿no? Por ser un pueblo educado, ¿no? Yo creo que ese es el principio, ¿no? La educación. Y los países que han invertido en educación, miren Finlandia, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene resultados, ¿no? No a corto plazo quizás, pero sí en el mediano o largo plazo. Pero Lo los que pasa es tienen. que muchas veces la gente que hace política está fijada solamente en la próxima elección o en el corto plazo y no hay una, digamos, una meta a largo plazo. Y es por eso que no se da a la educación el énfasis que debería darse, ¿no? Justamente por eso, Javier, todos le decimos al ser humano de que tiene la obligación. Y el ser humano lo que va a ver es una obligación de largo plazo y no un interés Sí, del gobernante que mira a corto plazo, ¿no? Entonces, sí, yo ahí este título le agregaría la obligación de exigir buena educación, ¿no? O sea, esto que están reponiendo 14.000 profesores que no sirven para nada, oye, ¿qué gano yo tener el derecho a educación y al final no exigir de que me den una buena educación? Entonces, eso tiene que ser ya la ciudadanía, la población que te exija. Por eso es que hay que hacerle recordar a los seres humanos de que tienen la obligación de exigirlo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué más quieren agregarle ahí? La obligación de educarte siempre y exigir lo que hicimos en la uni. O sea, exigir buenos profesores. Sí. Buenos profesores, exigir buena educación. Sí. Calidad. Inclusive, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la uni había profesores que yo que iban a enseñar porque les gustaba, o sea, tenían esa vocación de poder transmitir conocimientos, ¿no? No lo hacían por un tema económico, No, remunerativo, si las remuneraciones en la uni eran, en esa época, eran lo prácticamente hacían infames. porque ellos querían, o sea, eran Sí. profesionales destacados y solamente lo hacían porque a ellos les nacía hacerlo. Muchos de ellos estudiaron ahí en la uni y tenían esa motivación, ¿no? De poder trascender y compartir un poco lo que ellos sabían con la gente joven. Sí. La uni tenía esa tradición, o sea, esa es Ya. una buena institución. De acuerdo. Sí, 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 sí. Ahora, si quieres, te cantamos los cuatro. Nosotros los ingenieros somos los buenos, somos los Lo bueno, buenos. No, sí, ahí yo he vamos a conocido musical. mucha gente de vocación que realmente iba a dictar clases en la uni y perdía plata, porque con la remuneración de los profesores, en esa época, creo que haya cambiado ahora, pero en esa época perdían plata. Pero bueno, era por prestigio y sobre todo por vocación. Sí. Ya. Esto, espérate, miren, un ratito, voy a cambiar esto. Quiero más o menos ver Arriba, dónde una cosita arriba, había, perdón, lo sacaste, un comentario sobre el segundo punto. ¿Querías ver? Sí, perdón. Es que el segundo concepto incluye una obligación a la asociación, como que todo el resto de la textura son obligaciones individuales y ese es el único que tiene un concepto plural. Obligados a contribuir al fondo, coma. Y luego hay obligar a la asociación.
Ah, Yo creo espérate. que, Sí, obligados a contribuir al fondo social. de acuerdo, pero es una obligación, todo el resto son obligaciones individuales. Ahí hay como, parece que hay una obligación de la asociación. Sí, es que eso era con los sindicatos. Obligar a la asociación, podría ser punto acá, ¿ya? Obligar a la asociación a cumplir con los objetivos de la organización. O sea, Y tú no, o sea, solo la asociación. Ah, bueno, pero los individuos conforman la asociación. a la Ok, asociación ok, entiendo lo que querías hacer. sí. Ahora, creo que puedo hacer acá una cosa, espérate. Déjame ver. Espérate. Ya entendí. O sea, pensé que quedaba como la asociación, pero ya lo entendí mejor. Sí, quiero ver si es que acá. A ver, está compartiendo. Ah, espérate un ratito. Google Drive, OneDrive. No, no estaba tratando de. Ya. Un ratito, ¿ah? Vamos a hacer una cosa. Ah, no, es medio enredado es. Ya más fácil se lo hago por el otro lado. No, estaba pensando para compartir. Ahora miren, en el otro lado, lo que teníamos acá era esto. Sí. Ahí, ya está. Esto es lo que hemos hecho, segunda generación. Esto es tercera generación. ¿Mm? Esto es interesante, ¿ah? Claro. Sí. Claro, esto es uno de tercera generación. ¿Ya? Este. Solamente voy a husmear la cuarta. ¿Ya? La quinta. Este es ya casi el futuro. Sexta. Y la sexta ya son los androides. Ya. Sí. Yo creo que el tema pasa por hacer la de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta como un brochazo rápido, ¿no? O sea, de todas maneras, Ya. para. Es bien especializado realmente. ¿Ah? Pero la tercera está importante, ¿no? Ah, Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. la Y tercera es importante. la cuarta también. Sí, o sea, no, es que estábamos conversando antes que vinieras, si hacíamos la primera y la segunda y empezábamos a preparar un borrador, ¿ya? Yo creo que nos vamos dando cuenta de esto a la hora que vamos entendiendo el concepto y a veces regresamos, ¿no? Y hay un ir y venir.
Entonces, esta es la segunda. Y acá voy a meter lo de la tercera. Ya, esto es segunda, tercera. Claro, es esto de acá. Claro. Mira. Ya. ¿Le damos una mirada a la de tercera? ¿O quieren dejarlo ahí para la próxima semana? Pero lo vamos a mirar, la tercera y la cuarta. O sea, hay el tema del medio ambiente y hay el tema de la privacidad. Sí. O sea, son dos temas que vamos a mirar en algún momento. Yo creo que lo voy a preparar esto, porque ya creo que estamos agarrando el tenor. El Voy a swing. preparar esto y se los comparto. Ya. ¿Ya? Ya. Eso, Cosa que ustedes también ya puedan prepararlo. claro. Y entonces es más fácil la discusión el domingo, entonces podemos acabar la tercera y la cuarta. De acuerdo. ¿Qué les parece? De acuerdo. ¿Ok? ¿Ya? Es razonable. Sí. Ahora, yo no me había olvidado de una cosa, estaba esperando que venga Mauricio. ¿Qué me perdí? ¿Qué cocinaron hoy día? No lo he pasado, no lo he ya pasado. está. Hemos pasado hambre. No. ¿Cómo puede ser, Tito? No, acá está, espérate. Un A ver, ratito. Esta de acá, yo estoy siguiendo a este pata, ¿ya? el de la semana pasada estuvo buenísimo. Eso de cocinar el lomo saltado así separado. Sí. Espérate, Gran ¿dónde tip. está WhatsApp? Este pata, un ratito, ¿ah? Wait a moment. Compartir el audio. Espérate. No, todavía no puedo hacer esto. Un ratito, ¿ah? No, si estuve. Ay, ahora sí. Este es. Ya. No, y yo no estoy siguiendo este pata y tiene muy buenas recetas. Wishes. Wishes, lo bueno, los deseos de la comida. .com with German potato dumplings. That's right. I'm going to show you my method for making Kartoffel, Kartoffel. which, by the way, may or may not be how you should actually Dice make para que them, le hagas since I've never been to Germany to try the a real thing. Cecilia. But anyway, I do like how these come out, and I think I have the technique down pretty well. Oh, and one quick thing before we start. What looks like bacon on the top is not. All right, that's the bad news. The good news is, for this recipe at least, we're going to use something even better. So with that, let's go ahead and get started by cooking some potatoes, which I'm going to be doing in their skins in some salted water. And by the way, the times I've made these in the past, I've actually roasted the potatoes. But since I was filming this, I decided to use the traditional method, which is to boil them whole like this. And that did not go as well as I'd hoped, as you're about to see. But anyway, I simmered those until they were just tender, as tested with a knife. And I wasn't bothered by what appeared to be a little bit of the skin splitting on top here. But as I pulled these out with a strainer onto a plate, I realized one of the potatoes had pretty much exploded, as in a major catastrophic rupture. And I was thinking maybe I overcooked them. I mean, because look at that. I mean, what the heck is that? But I double checked it again with the knife, and they were actually perfectly cooked. So at this point, I was so confused. But I decided to use them anyway, mostly out of stubbornness.
And to help calm my nerves, I decide to watch a stick of butter slowly melt over medium heat in a skillet. Oh yeah, that'll relax you. In fact, let's just all stare at that and just feel our troubles melt away. All right, that's enough. And then what we're going to do here once our butter melts, but hasn't started turning golden brown yet, is toss in a couple handfuls of cubed bread, either fresh or day old. And what we'll do is cook those stirring until they turn golden brown and get very crispy, which is going to take us a few minutes. So don't rush these. We're going to want these nice and crunchy. And then once that happens and they look a little something like this, we will turn off the heat. And we will transfer those into a bowl with a slotted spoon. And do not, under any circumstances, throw away that browned butter. All right, we're going to spoon that over our dumplings later. And then what's going to happen with these cubes is we're actually going to use some in the middle of the dumpling, believe it or not. And then the rest we will chop up and use for an incredible crispy topping for our dumplings later. But not before we sample one or two, of course, which in the business we call quality control. All right, so we'll set those aside, and we can move on to peeling our potatoes, assuming that they're cool enough to handle. And because these were boiled, that skin should come off quite easily, which it did on my non-exploded potato. And I went ahead and added that to a bowl and went back and tried to attempt to peel the other, which actually for its condition worked out pretty well. And despite that catastrophic structural failure, it still seemed pretty dry, which is the whole idea of cooking these in the jackets. Right, the theory is they won't absorb as much water as if you peel them and cut them up. But having said all that, I think I'll go back to baking them. But regardless, once we have our potatoes in the bowl, we'll go ahead and mash them. And for your information, the actual proper way to do these is with a ricer, which you're welcome to use if you have one. And while I do believe that probably does give you a better texture, for the style we're doing, I think mashing them works fine. And then what we'll do once those are mashed is go ahead and season them up with some kosher salt, some freshly ground black pepper, and of course a little bit of cayenne, which I do not believe they use in Germany for anything. But one thing they do use would be a little bit of freshly grated nutmeg. So we'll go ahead and add a little bit of that, followed by 2 large whole eggs. And we'll go ahead and stir and mash that in. And by the way, these potatoes are warm, which I think is the best temperature for mixing all this stuff together. Okay, a little hotter is probably okay, but I don't think we should let the potatoes cool all the way down. Okay, I don't think that's going to work out quite as well. So we'll try to do these when the potatoes are just warm. And then what we'll do once our eggs have been incorporated is go ahead and add the last ingredient, some all-purpose flour. And we'll switch to a wooden spoon, or our hands if you're not working a camera. And we're going to mix that in just until the flour disappears. Okay, I don't want you to get too nervous, but in general, we don't want to overwork the flour here, because theoretically that could make for some rubbery dumplings. And I don't know about you, but the last thing I want my dumplings to be is rubbery. So as soon as that flour disappears, we will stop. And at this point, we're ready to start forming our dumplings. But we're not going to do that until we've brought some salted water to a simmer. Because as soon as we form our dumplings, they're going right into that pot. And make sure you add enough salt. All right, just like when we're cooking pasta, that should taste like seawater. And then once that's set, we can go ahead and shape our dumplings like this. All right, we're going to make sure we wet our fingers. Because as you know from other videos, damp hands make smooth balls. Whether those are meatballs or dumplings or whatever. And then we'll scoop a very generous amount of our mixture into our palm. And we'll go ahead and roll that around until it forms a ball. And then what we're going to do is make a little indentation about halfway down in the middle. And then for no apparent reason, we're going to add 2 or 3 of those crispy cubes into the center. And I'm hoping some of our German friends can explain why. But anyway, once those are placed in, we will go ahead and surround those with our mixture. And then roll that into as smooth and round a ball as we can. At which point, so as not to burn ourselves, we'll go ahead and transfer that onto a large spoon and use that to lower this into our simmering water, which I think is going to be way safer than trying to drop these in with your hands. And then what we'll do once our dumplings have been transferred in is wait for those to float to the surface, which is only going to take a minute or two. At which point we're going to cover these, reduce our heat to medium-low, and we will let those simmer gently for 20 minutes. Okay, so check your heat. We don't want these at a rolling boil. And I'm not sure if you have to, but about halfway through I like to uncover them and give them a flip. And I'll go around and tip over each one. And as you can see, these really have puffed up nicely. And then we'll cover those back up and give them another 10 minutes or so. At which point they looked a little something like this. We could take a slotted spoon and very carefully transfer these to our serving dish. And then while they're still piping hot, we'll go ahead and spoon over our reserved brown butter.
as well as copious amounts of our chopped up crispy buttered crumbs, which, as I mentioned, does look like bacon, which, by the way, you could totally use if you want. I mean, you are, after all, the end user of your Kartoffelklöße. So bacon would be fine, as would some sautéed onions, or maybe even a mushroom sauce. But anyway, I went ahead and finished that off with some freshly snipped chives. And that's it, my German potato dumplings were done. And way, way too hot to eat. But I went in anyway, because I'm a potato fiend, especially anything that resembles mashed potatoes. And when you pair that with brown butter and super crispy buttered breadcrumbs, for me at least, it just doesn't get much better than that. And of course, we also have those golden brown croutons in the middle. And again, I'm not exactly sure why they're there, but I'm sure there's a reason. And while I don't know much about these, I do know the texture improves if you let them sit for about 10 minutes. Okay, they tend to firm up a little bit and have a little more of a dumpling-like texture. So I waited a couple more minutes and plated one up next to some cabbage and sausage and spooned over a little more of that brown butter. Nutty goodness. Before I went in for another bite, I went ahead and primed my palate with a piece of sausage, which really should have been a German sausage, but it wasn't. It was a piece of andouille, which was lovely nonetheless. And if you're hoping for some kind of complex flavor profile here, this might not be your recipe. Okay, this is as simple and basic as it gets. All right, we're talking pretty much pure potato with just enough egg and flour to hold it together. And right here you can probably see what I was just mentioning, that if you let these sit for a few minutes, they really do firm up and take on more of a dumpling-like texture, but not a dense and doughy texture. All right, many versions are like that. This one's not. Okay, this style is very soft and tender. And while I think these would have been even better had my potatoes been a little drier, I still thought they came out very well. Although I'm really not that objective, since I have a mashed potato fetish, and I've never really had anything like this I didn't like. But anyway, that's it. My take on German potato dumplings. Not only will these make for a new, exciting, and very comforting addition to your potato side dish repertoire, but you will also have a new and very fun word in your vocabulary, which of course would be Kartoffelklöße. Hold on. Kartoffelklöße, Kartoffelklöße, Kartoffelklöße. All right, that was pretty. But anyway, for those reasons and more, I really do hope you give these a try soon. So head over to foodwishes.com for all the ingredient amounts and more info as usual. And as always... Bueno, Oye, Es una buena idea, Tito, ponerlo al final porque te deja con el hambre. sí. Al principio te ponen el estado de ánimo, buenísimo. Al final tiene que ser esto de la gastronomía. Sí. Oye, sí, de hecho. Tú sabes, y que me provocó esto porque ayer nos fuimos a un sitio acá en Miraflores con Sonia que se llama La Placita. ¿Conocen La Placita? Es al aire libre. Entonces dije, ya, ahí sí puedo ir. Y nos fuimos. ¿El 28 de julio? No. En Núñez de Balboa, bajo Núñez de Balboa. Sí, por la Virgen de Fátima. Sí. Entonces nos pedimos una pizza, que son delgadita, y después habían estas, Sonia, ¿cómo eran? Masas, ¿ya? De papa con chorizo. O sea, igualito que esto, pero le metían chorizo adentro. ¿Ya? Y te ponían ahí 8 de estas bolitas, ¿no? Buenazo. Con una dumpling y puedes poner cualquier cosa ahí adentro. Sí. Bueno, amigos, cuídense mucho. Ya, juventud. Chao, Un abrazo. Nos vemos en el cine. Sí. Chao, Lucy, chao, Sharon, como diría Pepe Ludmer.